Hola, Altubers. Volvemos de nuevo al territorio de los maestros de la ciencia ficción. Hoy vamos a hablar de un individuo muy curioso al que quizá hemos incluido demasiado pronto en esta lista de maestros de la ciencia ficción. Pero ya sabéis que nos resistimos muy difícilmente a las sugerencias que algunos de vosotros nos hacéis. Y por ahí, en otro Maestros de la Ciencia Ficción, hay un amigo que nos dice: ¿vais a dedicar a Jack Vance un Maestros de la Ciencia Ficción? Pues debo reconocer que no tenía intención al menos de colocarlo tan temprano, porque también debo reconocer que Jack Vance no es uno de mis autores favoritos, entre otras cosas porque el género que practicó con entusiasmo durante mucho tiempo no es de mis géneros o subgéneros favoritos dentro de la ciencia ficción. Me explico. Jack Vance lo que escribía era Space Opera. Os preguntaréis, ¿qué es eso de Space Opera? Pues además de tener unos cuantos vídeos dedicados a la ciencia ficción donde se explica convenientemente todo esto en este mismo canal, os diré que, grosso modo, la Space Opera es la que va de los grandes imperios extragalácticos a las peleas en el espacio con rayos láser y demás. Para aclararnos, Star Wars. Eso sería, por ejemplo, Space Opera. Luego hay otras variantes a lo largo de todo el subgénero, más o menos especializadas, pero digamos que es la ciencia ficción aventurera la que está repleta de eso que llaman el sentido de la maravilla, de civilizaciones extraterrestres sin final y de viajes por todos los confines del mundo, de todo el universo, deberíamos decir, que ha marcado a varias generaciones porque de alguna manera es casi el origen de la ciencia ficción. En el comienzo la ciencia ficción era más aventurera que otra cosa. Poco a poco se le fueron añadiendo, salvando los casos de Herbert George Wells, por ejemplo, y de otros autores más especializados, digamos que eran historias aventureras que vivían héroes musculosos en planetas imposibles. Bueno, Jack Vance es uno de los tipos que consolidó este género y yo diría que el que mejor lo ha hecho. Así que vamos a dedicarle un vídeo en nuestra serie de Maestros de la Ciencia Ficción a John Holbrook Vance, nacido en San Francisco en 1916 y muerto en Oakland en 2013, es decir, que vivió 96 años. Gran parte de ellos dedicados a la ciencia ficción, pero gran parte de ellos a otra cosa porque el hombre tenía que sobrevivir. Este californiano de pura cepa estudió en el colegio, no pudo ir a la universidad cuando le correspondía por la edad, aunque años más tarde, aunque jamás se licenció, estuvo estudiando física por un lado y periodismo por otro. Es decir, que pertenece a esa generación de individuos que aprendían por sus propios medios, gente autodidacta que se trabajó verdaderamente el aprendizaje. La verdad es que, como no tenía posibilidad de estudiar, estuvo trabajando en ni sé cuántos oficios, así un poquito por encima. Estuvo de recogedor de frutas, trabajó en una fábrica de herramientas, fue minero, fue trabajador en los pozos de petróleo, fue marino, fue también ceramista, fue tasador, fue carpintero y, bueno, a partir de 1970 ya pudo dedicarse íntegramente a escribir. Pero tenía casi 50 años para aquel entonces y hay que tener en cuenta que el primero de sus relatos lo había publicado en 1945, es decir, 25 años antes de que se dedicara profesionalmente a escribir. Justo en el momento en que termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en la que él participa. Por aquel entonces es cuando empieza a escribir en los ratos libres. El tipo coge cierta velocidad de crucero y empieza a escribir. En la colección, en la revista Thrilling Wonder Stories, le publican el primer relato y después de ahí más o menos la cosa va bastante bien. Pero hay que reconocer que estas revistas pagaban muy poco y los cuentos se pagaba por palabra y los cuentos no tenían muchas palabras, así que tampoco le pagaban demasiado. Y el bueno de Jack Vance pues tuvo que sobrevivir como pudo y ayudado por algunos amigos, como por ejemplo Frank Herbert, el autor de Dune, o Paul Anderson, que es otro de los grandes clásicos de la ciencia ficción. Vivió incluso en casa de ellos durante algún tiempo porque estaba un poco en la ruina. Y bueno, mientras tanto, pues se fue creando la fama de constructor
de universos muy extraños, universos fantásticos, universos muy bien creados, muy bien definidos, con unas especies raras, con algunas religiones. Él fue un hombre que siempre criticó digamos, religión establecida. Y de hecho hay algunos de sus relatos donde se critica directamente esta situación. Pero bueno, digamos que también se inventa palabras, se inventa máquinas, se inventa montones de cosas y sobre todo especies diferentes que quedan reflejadas en algunos de sus relatos. Incluso para ganar dinero también escribió bajo nombres de franquicia, por ejemplo, Ellery Queen, ese famoso escritor que tanto escribió, que lo escribieron como unos 500 autores y que curiosamente tenía el mismo nombre el protagonista que el autor. Bueno, pues 3 de sus novelas las escribió nuestro protagonista. Y en 1950 publicó el primero de los libros de La Tierra Moribunda. La Tierra Moribunda es seguramente, por lo menos a mí me lo parece, el mejor ciclo de relatos de Jack Vance. Como el propio título indica, está ambientada en un mundo un tanto decadente, ha pasado algo, ha habido un conflicto, la humanidad está hecha polvo y vive en circunstancias más bien difíciles. Esta es una recopilación de relatos, son 6 relatos que están ambientados en el mismo universo. Como veis, no llega a las 200 páginas. La verdad es que los relatos tampoco son muy largos, se pueden considerar relatos comunes. Él escribió mucho cuento largo y bastante novela corta, y novelas convencionales más bien tirando a pocas. 6 relatos tiene el primero de los cuentos. Tuvieron que pasar 15 años hasta que publicó el segundo, Los ojos del sobremundo, que es otra recopilación de historias relacionadas con el mundo la Tierra Moribunda, que se está acabando. Es el segundo volumen, es un poco más largo. Después pasarán otros 10 años hasta que publica la saga de Kugel, aunque entre nosotros se publicaron al mismo tiempo todos, ¿eh? Es justo reconocerlo, que se hizo en los años 80. Esta es también una... Yo diría que en esta ocasión, al ser el protagonista un único individuo, está todo como más hilado y tiene un hilo conductor mucho más serio. Y Rialto el Prodigioso, que sería el cuarto de estas publicaciones, que está publicada ya en el año 83. Las 4 se publicaron en el año 87 en castellano y bueno, pues presenta un universo verdaderamente curioso. Digamos que la visión de casi todas las historias de Jack Vance están plasmadas en 2 novelas cortas que a veces son publicadas juntas y que están entre lo más florido de su producción, entre otras cosas porque una de ellas ganó el premio y el Nebula, los 2 premios más significativos de la ciencia ficción, y la segunda ganó también el premio Hugo. Estas novelas cortas son El último castillo y Hombres y dragones. El último castillo presenta una tierra que ha sido avasallada por unos extraterrestres que han llegado y han esclavizado y matado a la mayor parte de la humanidad, y queda un único castillo que está siendo acosado por los extraterrestres. Hay quien ha visto en esto también una especie de rechazo a las migraciones, a la gente que llega a los países. Es verdad que Vance es un poco conservador en su pensamiento y en algunos casos lo cierto es que lo deja manifiestamente claro, sobre todo en el caso de la homosexualidad. Si hay algún homosexual en sus relatos, resulta ser el malo. Igual es hilar muy fino este tipo de cosas, pero al final a los escritores estas cosas se les van mezclando con lo que escriben, a veces sin darse ellos mismos cuenta, ¿no? Por otra parte, los 2 relatos, tanto El último castillo como Hombres y dragones, son excelentes, fantásticos, están llenas de acción. En Hombres y dragones los invasores son los dragones, que son extraterrestres, pero básicamente la historia es la misma. Yo creo que leyendo estas 2, yo las he leído en revistas, curiosamente, podéis tener una idea bastante clara de cómo es la literatura de Jack Vance. Demos ahora un repaso a otros ciclos de Jack Vance, empezando por otro que es muy característico suyo,
que es El planeta de la aventura, que está compuesto por 4 volúmenes también. Los Chats, los Wonk, los Dirdir y los Num. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que se cuenta en estas historias? Pues las andanzas de un individuo, un humano, que tiene que enfrentarse a todas esas especies que pueblan un mundo donde están enfrentados. Cada uno tiene sus características. Unos son insectoides, otros son reptilianos, otros tienen otras características y todos ellos habitan el mismo mundo, en ese planeta de la aventura, donde el protagonista humano tiene que sobrevivir a todo lo que le sueltan y a sus sociedades, porque son sociedades absolutamente diferentes. Y aquí brilla otra vez la capacidad de Jack Vance de crear mundos muy diferentes y contarlo a toda velocidad, porque como siempre las andanzas de esta gente de los personajes de Vance son velocísimas. Otra serie también muy aplaudida en su momento es la trilogía de los hombres libres. Por ejemplo, esto se publicó en estas antologías de ciencia ficción donde prácticamente el relato de Vance ocupa casi todo el volumen y luego hay un par de cuentitos pequeñitos para justificar que es una antología. Esta es la segunda en concreto de la serie, donde una vez más un humano tiene que enfrentarse a un montón de circunstancias difíciles. Acaba conociendo a los hombres libres y bueno, pues ellos consiguen al final triunfar en esto que se conoce también como el ciclo de Durden escrito, por si os sirve. ¿Qué más hay? Pues la saga de los príncipes demonio, esta es la más larga de todas sus sagas, porque tiene hasta 5 libros, publicados de manera muy errática. El primero se publicó en el año 64 y el último en el 89, pero el orden de lectura, curiosamente, sería el cuarto, el primero, en cuanto a cronología, ¿eh? El primero y el segundo serían el segundo y el tercero, luego sería el quinto, el que sería el cuarto, y el tercero, el que aparecía en el último lugar. Es decir, pero no pasa nada porque como son novelas muy, muy pequeñas, aquí por ejemplo se publicaron en 2 volúmenes. La primera contenía 3 de las historias y la segunda contenía 2. Bueno, la verdad es que es otra historia repleta de emociones. Yo diría que más metida hacia lo fantástico, más cercana, por ejemplo, Juego de Tronos, con individuos metidos en conspiraciones terribles, gente que está preparando maldades sin cuento que son convenientemente desmontadas por el protagonista. La verdad es que está muy bien manejado el asunto y es muy entretenido, pero ya digo, es más fantasía que ciencia ficción. Lo mismo exactamente que pasa con Lioness, que seguramente es su serie más conocida porque ha tenido bastantes ediciones en diferentes editoriales. Esta es fantasía pura y no ocurre en un planeta lejano, sino que ocurre en la Tierra, en unas islas supuestamente que están en el Golfo de Vizcaya, frente a las costas de Francia, y que, bueno, pues tiene gente en el mando del imperio, el rey correspondiente, su hija, que tiene un jardín, y bueno, pasan cientos de cosas, pero es exclusivamente, insisto, pura fantasía. Y como tal hay que considerarlo porque no hay especies extraterrestres ni aparatos difíciles de explicar. Así que, bueno, Lioness, ya digo, es la serie más conocida y, por cierto, en su momento se llevó uno de sus volúmenes, el segundo creo que era, el Premio Mundial de Fantasía, y después de eso pues ya quedarían cosas como Enfirio, que es el nombre de un señor, aunque parezca el sitio donde ocurren las cosas, que es una novela escrita en el año 67, con las mismas características que el resto, y luego un montón de cuentos, algunos de los cuales están recogidos en 2 volúmenes titulados, bueno, en original es un volumen que se titula Lo mejor de Jack Vance, y en castellano está publicado en 2 volúmenes que se titulan Lo mejor de Jack Vance y Estación Abercrombie. En su momento fueron publicados por la editorial Bruguera.
Y ese sería un repaso general a las obras de Jack Vance, que ya digo, tiene muchísimos más cuentos, muchísimas más historias, muchísimas más novelas independientes, novelas cortas, cuentos largos. La verdad es que este hombre trabajó y trabajó muchísimo durante toda su vida y nos dejó una obra impresionante. Fundamentalmente por la creación de universos diferentes, más o menos bien explicados, algunos de ellos muy bien explicados y muy detallados y otros ya no tanto, pero en líneas generales podríamos decir que se trata de fantasía adaptada a la ciencia ficción, que en definitiva es lo que es la space opera. Otro de los maestros de la ciencia ficción ha estado aquí con nosotros, volverán algunos más a recorrer este camino.